Con 11 minutos, Johnny me indica que tenemos conectado a un entrevistado. Se trata del primero o del segundo de la mañana, correcto. Estamos entonces en línea con el abogado Cristian Vaquerizo Balta. Él es el representante de Tax Legal y vamos a hablar acerca de la declaración de impuestos a la renta 2024. Una información importante que usted debe anotar, querido amigo oyente. Bienvenido, abogado, a este su espacio Voces y Opiniones. Diana Holguín les saluda. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto, un placer poder estar aquí con ustedes. Con todo gusto estoy a disposición. Perfecto, abogado Vaquerizo. Primero, pues, antes de entrar al tema del procedimiento, entender un poco las fechas, sería importante, pues, darle a la ciudadanía este componente también educativo en materia financiera. Y es de señalar, pues, quiénes son los que tienen que declarar el impuesto a la renta en 2024. Sí, bueno, todas las personas, tanto naturales como compañías, están obligadas a presentar declaración de impuesto a la renta anual. En el caso de las personas naturales, podemos dividirlos en dos grandes grupos. El grupo de las personas naturales que están bajo relación de dependencia, que es bajo relación de dependencia, que están trabajando para un empleador, y el otro grupo de personas naturales que prestan servicios profesionales, o sea, que facturan los servicios, como por ejemplo un médico, un doctor, un contador, que prestan sus servicios profesionales. En el primer caso, las personas naturales que están bajo relación de dependencia, que están como empleados, este primer caso y estas personas naturales se les retuvo su impuesto a la renta, hacen una proyección de gastos personales en el mes de febrero y a ellos su empleador les va reteniendo basado en una tabla, basado en la tabla proporcional de acuerdo a su impuesto a la renta y de acuerdo a sus ingresos. ¿Cuáles son las personas naturales a las cuales le retienen hasta el año 2024 los que ganaban más de 11.900 dólares? Ahora en el 2025, todas las personas que ganan más de 12.400 dólares aproximadamente. En este caso, las personas naturales que estaban bajo relación de dependencia se les retenía. Ya en este año, cuando existe la obligación, o sea, en el mes de marzo existió la obligación de presentar la declaración de impuesto a la renta de personas naturales, ya estas personas naturales que estaban bajo relación de dependencia no tienen obligación porque ya su empleador les retuvo. En el caso de las personas naturales que prestaron su servicio y facturaron por estos servicios, tienen que hacer un detalle de ingresos, un detalle de gastos, arrojar su utilidad y pagar basado en eso su impuesto a la renta. Las personas naturales bajo el régimen de prestación de servicios profesionales o venta de bienes, estas personas naturales pueden deducir el 100% de sus gastos para obtener, mantener y mejorar la renta. Por ejemplo, un abogado tiene a su secretaria, tiene a su contador, tiene equipos tecnológicos, los cuales paga por estos servicios y por esta compra de bienes. Todos esos gastos relacionados a su operación son gastos deducibles de impuesto a la renta. El igual a un médico, todos los que prestan servicios profesionales, todos los gastos relacionados a su operación. Los que no están relacionados a su operación, los únicos gastos que no están relacionados a su operación son los gastos personales. Gastos personales que están limitados a un techo. Ese techo va de 5 canastas básicas a 20 canastas básicas, dependiendo del número de cargas que tiene. Se determina basado en un cálculo que establece la norma. Eso en relación a las personas naturales. En relación a las personas jurídicas, ahora en el mes de abril tienen la obligación de presentar su declaración de impuesto a la renta. Esta declaración de impuesto a la renta, también las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad. Se establece una conciliación tributaria, se establecen sus ingresos gravados, sus ingresos exentos, sus gastos deducibles, sus gastos no deducibles. Se determina la participación a trabajadores y se arroja el pago del impuesto, se arroja la utilidad para poder determinar el impuesto a la renta. Y las personas jurídicas tienen la obligación dentro de este periodo, basado en su 9º dígito del RUC, pagar y primero determinar su impuesto a la renta y pagarlo al fisco. Tanto el Estado está ansioso en la recaudación, espera estos meses porque se entendería que tiene más recaudación. Recordemos que el impuesto a la renta es el segundo impuesto más importante que tiene el Estado ecuatoriano después del impuesto al valor agregado.
Ahora, abogado, ¿qué tan fácil es poder hacer este proceso por cuenta propia en el caso de personas naturales? Sabemos que pueden haber muchos enredos, por así decirlo, muchas complicaciones y a veces se prefiere hacerlo por una parte, pagar el asesoramiento, la consultoría. Sin embargo, el SRI también promociona pues un tema educativo de financiamiento personal y que puedan utilizar sus plataformas. Desde su punto de vista, ¿qué tan amigable es poder hacer esta declaración personalmente? Sí, a ver, aquí tenemos que determinar personas naturales y el tipo de ingreso que tienen personas naturales. Efectivamente, hay personas naturales que podrían facturar 12 veces al año, una vez al mes, y es mucho más sencillo poder determinar sus ingresos prestando sus servicios profesionales y determinar sus gastos. Entonces, en ese caso, cuando son ingresos y no son ingresos recurrentes y no tenemos gastos mayores, efectivamente la misma persona natural no es muy complicado, simplemente hay que ver un tutorial y se puede determinar y revisar cuánto es su declaración de impuesto a renta, es bastante sencillo. Se determinan las retenciones. Bueno, es bastante sencillo si alguien se pone a revisar y lo ve de marco general y no hay mucha complejidad al respecto. Pero ¿qué pasa cuando ya son personas naturales o sociedades que ya tienen mayor ingreso, inclusive que están obligadas a llevar contabilidad? Efectivamente, se hace bastante complejo porque en la norma se va reformando anualmente, lo cual se incluyen beneficios tributarios, se incluyen exoneraciones, se excluyen gastos como deducibles, se incluyen como gastos como no deducibles. Entonces, para poder hacer una determinación clara y una buena optimización tributaria, es necesario el asesoramiento y el acompañamiento de una persona que maneje la parte tributaria. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿puedo asegurarme o ajustarme a un contador? No necesariamente el contador, porque el contador revisa las cuentas contables, no necesariamente el contador es experto en materia tributaria. Entonces debe ser un contador especialista en materia tributaria o un asesor legal especialista en temas tributarios para que pueda determinar claramente y con una correcta optimización tributaria. Estos errores, existen errores en la determinación tributaria, podría existir temas inclusive de índole penal. Por ejemplo, un contribuyente que no declaró un ingreso o omitió un ingreso en su declaración, eso es un delito de defraudación tributaria. Un contribuyente que determinó o que consideró un gasto deducible, una factura la cual no cumple con las formalidades o es catalogada como una prestadora de servicios fantasma, eso se puede considerar como una defraudación tributaria y podríamos incurrir en un proceso penal. Entonces, en resumen, en conclusión, existen ingresos básicos que a lo mejor sí lo puede manejar la misma persona natural, pero ya cuando existe mayor complejidad, mayores ingresos, mayores gastos, debe ser necesariamente revisado por un especialista en materia tributaria. Perfecto, abogado. Y adicional también sería interesante conocer cuál es esa tarifa para el RIMPE emprendedor, también para los emprendedores que nos están escuchando respecto a cuáles son los cálculos que se deben hacer y de qué manera se pueden guiar. Entiendo que hay una tabla que señala pues cada rubro. Sí, sí, a ver, el RIMPE emprendedor es un régimen específico en el cual se paga una tarifa anual que puede llegar, si no me equivoco, hasta el 2% dependiendo de sus ingresos. En el RIMPE emprendedor no se paga, como les digo, una tarifa anual. El RIMPE emprendedor hace que el contribuyente tenga menor carga en la operación tributaria. Ya veíamos que existen prestaciones de servicio o actividades profesionales que no pueden catalogarse como RIMPE emprendedor. Sin embargo, existen temas comerciales o específicos mínimos que no superen, inclusive en algunos casos, mayores a $300.000 de ingresos, los cuales se pueden ajustar y eso se paga una tarifa anual, lo cual no existiría obligación de presentar declaración de impuesto a la renta. Perfecto. Y para tener en consideración acerca de las fechas, desde cuándo y hasta cuándo pues deben estar al día con estas obligaciones tributarias. Sí, a ver, en el mes de marzo ya existió la obligación de presentar la declaración de impuesto a la renta por parte de las personas naturales, depende del noveno dígito del RUT, y ahora en el mes de abril
existe la obligación ya para las sociedades, basado en el noveno dígito del RUC. En el caso de incumplimiento, de presentación tardía, se establecen sanciones pecuniarias por parte de la Administración Tributaria. Si yo no presento la declaración y la Administración Tributaria me determina que yo no he presentado, aparte de las sanciones por no presentación, puede haber una determinación tributaria por parte de la Administración Tributaria, más con un 20% de recargo sobre obligaciones tributarias, más intereses y otras multas correspondientes. Entonces, todos tenemos que estar pendientes en las fechas máximas que tenemos la obligación para poder evitar sanciones de tipo pecuniaria que pueden ser bastante importantes. Que en todo caso pues será durante todo el mes de abril, entendemos, ¿no? Sí, en el caso de las sociedades sí, y en el caso de las personas naturales ya venció. Entonces, si es que hay una persona natural que no ha determinado su impuesto a la renta, bueno, puede hacerlo ahora en el mes de abril y se establecerá una multa con intereses. A lo mejor no va a ser tan importante si es que mensualmente nos vamos atrasando en la presentación de la declaración, las multas van aumentando. Entonces, si yo soy persona natural y no he presentado mi declaración de impuesto a la renta, hagámoslo de inmediato. Perfecto, abogada. Muchas gracias por estas recomendaciones valiosas que nos ha compartido también para nuestros oyentes acerca de la declaración del impuesto a la renta 2024. Muchísimas gracias. Un gusto poder participar con ustedes.